Jesús, buenos días. Sí, buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Bueno, pues hace unos días, Jesús, ya comenzó a permear, a comentarse en medios este tema de la ley de amnistía, una ley que nos deja dudas porque la mayoría de nosotros pues no todavía ni hemos revisado, estamos con la pandemia y demás, cuando de pronto el Senado de la República aprueba esta ley de amnistía. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Beneficiará realmente a los criminales peligrosos? Coméntanos, por favor. Sí, Evaristo, como todos conocen, la ley de amnistía ha sido aprobada recientemente. Desde luego, esta se encuentra limitada actualmente porque no resuelve realmente los conflictos que tiene o los problemas que tiene ahorita las penitenciarías o el sistema de justicia penal. Realmente es una amnistía que se está otorgando a través del gobierno federal, pero para que esta pueda surtir efectos a la mayoría de las personas detenidas, pues tendría que legislarse a nivel local. Entonces, de momento, podría yo decir que el 85% de la población que se encuentra recluida no se va a favorecer de esta amnistía. Por decirte algo, un ejemplo, tratándose de narcomenudeo, del total de las personas detenidas, solamente el 1% están detenidas bajo el régimen federal. Por consecuencia, pues los demás quedan excluidos en cuanto a al beneficio que les pueda otorgar. Entonces, en ese sentido, de momento podría estar limitada a otorgarle al sistema de justicia penal o a las penitenciarías el desahogo de los detenidos. Se habla, Jesús, de que, o más bien, confírmanos, por favor, cuál es la ruta de esta ley. ¿Es permanente, es temporal? ¿Cuándo entra en vigor? Sí, de hecho entró en vigor a partir del 23 de abril y es de manera permanente, tratándose del decreto que emitió el presidente de la República. Esa ley se entendería que pudiera ponerse en práctica de forma inmediata, mas sin embargo la propia ley genera ciertas limitaciones, como la conformación de una comisión que tiene que emitir el Ejecutivo para que, a través de las propuestas que se realicen por parte de los propios detenidos o sus representantes legales, se pueda estudiar las posibilidades de que tengan o adquieran su libertad. Esto conlleva a que no sea de inmediato una libertad por cuanto a los que les beneficie la ley. Realmente va a tener su procedimiento y esto implica que lleve bastante tiempo, lo que genera como consecuencia que no pueda ser útil incluso ni para la pandemia en este momento. ¿Y en qué momento se verán sus efectos? ¿En qué momento se empezarán a ver los resultados, la liberación de personas que lleven asuntos menores, que entendemos es para quienes se diseñó esta amnistía? Sí, desde luego la aplicación de esa ley va a tener efectos probablemente en beneficio de la población detenida a partir de que se empiece a legislar a nivel estatal o a través de las entidades federativas. La propia ley establece que a través de gobernación se impulse a los estados para que ellos hagan su propia reglamentación basada en esta ley de amnistía. Consecuentemente, de aquí a que se legisle para poder aplicarse a los estados, pues se generará mayor beneficio. De momento, pues está solamente limitada a los delitos de fuero federal. Eso genera que no pueda resolver lo que es la sobrepoblación en las cárceles de México, y eso implica pues que tengamos que sujetarnos al procedimiento. No olvidemos que aparentemente esta ley se generó para ayudar a las personas que habían cometido delitos menores, ya que se excluye los delitos de alto impacto o los delitos graves considerados en la Constitución, que son los que contempla el artículo 19. Habíamos hablado de ese tema, sobre todo los que tienen la medida cautelar de prisión preventiva. Al parecer esta ley se señala con precisión que beneficiará a los que han cometido delitos menores, como es el aborto, a las personas que tuvieron que interrumpir su gestación, a los médicos que ayudaron a estas personas, a los familiares incluso. A los primo delincuentes, dicen. ¿Vale?
A los primos delincuentes también dicen, ¿no? A los primos delincuentes. Todos los que se beneficiarán serán los primos delincuentes, los que únicamente por primera ocasión han cometido un delito. Se entiende también que beneficiará a los indígenas que no han sido asistidos legalmente en un proceso, violentando su debido proceso, a las personas con escasos recursos o que se hayan sido incitadas a cometer algún delito o un crimen. Esas personas serán beneficiadas con amnistía. Sin embargo, no olvidemos pues que la mayoría de los delitos que se consideran como estos que se han mencionado, son del fuero estatal. Consecuentemente, pues la propia ley general de amnistía no beneficiaría de inmediato a ellos hasta cuando no se legislara a nivel local. Eso de entrada, de inicio. Por otro lado, pues la creación de la comisión para poder valorar cada una de las propuestas para que se le conceda la amnistía. Es de hacer notar también que la amnistía se les concede a las personas que cometieron los primos delincuentes, que cometieron delitos menores, más sin embargo no los excluye de la responsabilidad civil. Ellos tendrán que responder civilmente por los daños ocasionados o por la cuestión que se haya generado por tipo del delito, y solamente se les podrá perdonar sobre la pena que se les puede imponer o la que se les haya impuesto, o la acción penal es la única que se podría extinguir a través de la amnistía, no así la responsabilidad civil a la que quedarán sujetos para responder por las cuestiones civiles a las que hayan generado sus conductas. Correcto, y mencionas algo muy interesante, Jesús, en el sentido de que, por lo menos aquí en Morelos, recordarás cuando se implementa el tema de los juicios orales y se implementa también la posibilidad de resolver conflictos a través de otra instancia, delitos que eran menores para no llegar al Ministerio Público y demás. ¿Cómo se llama esta área? No la recuerdo, seguramente tú no la vas a recordar, pero ¿qué pasó con eso? ¿Esta ley de amnistía abarca desde ese momento o viene desde atrás? ¿Por qué todavía hay mucha gente en la cárcel con este tipo de delitos? Sí, debemos entender que pues la ley de amnistía fue algo que el presidente de la República propuso en su campaña, y eso generó pues que de alguna manera se volviera parte de su discurso para generar los votos, pero fue hasta entonces que se pronunció el Senado para poder aprobarla. Sin embargo, al momento de la aplicación, la propia ley establece sus tiempos, y como consecuencia no va a ser automática la salida ni masiva de las personas que se encuentran detenidas. Eso a lo mejor genera una confusión, porque la supuesta premura que se manejó en la admisión de esa ley, pues se señaló, inclusive se llegó a señalar que se trataba para tratar de sacar a las personas para que no estuvieran en riesgo del COVID-19. Sin embargo, el propio decreto establece sus tiempos, y la creación de la comisión que se establece en el propio decreto, pues no se ha generado aún. Consecuentemente, tampoco las propuestas para que se beneficien a los internos a través de la ley de amnistía, y como consecuencia también la misma ley establece que deba de analizarse la situación de los detenidos, y tienen hasta 4 meses para poder emitir la resolución, que también tendrá que ser sancionada por un juez federal. En este caso federal, tratándose de que la ley de amnistía es federal, no ha sido aún todavía adoptada por los estados, o los estados tendrían que hacer su propia reglamentación. Entonces, de momento, los plazos que la misma ley de amnistía establece, pues están muy lejos de emitir en este momento una salida inmediata de los internos por el beneficio de la ley de amnistía. No va a ser inmediato. La propia ley limita a que sea una cuestión de manera automática, sino tiene que ser a través del procedimiento que se va a iniciar por parte de los mismos internos o sus representantes legales. Analizada esos requisitos o esa propuesta por la comisión, esta emitirá la salida de ellos a través de la sanción del juez federal. Es decir, hay varios pasos que seguir, y que eso implica que no sea una cuestión que de manera automática favorezca a los internos. Correcto, muy bien, creo que ya estamos entendiendo. Vamos a repasar entonces. ¿Hay una ley de amnistía? Sí. El alcance solamente para aquellos que han delinquido por primera vez y delitos menores. Sí. La segunda cosa importante es que en el estado de Morelos
o en cualquier estado de la República tiene que aterrizarse, tiene que adaptarse, modificarse, hacerse de acuerdo con las condiciones y necesidades del estado. Y esto se va a llevar algún tiempo, tiene que pasar por el Congreso. Actualmente, según nos has dicho, Jesús, solamente el 1% de los delincuentes o de los delitos cometidos en el estado puede cobijarse, arroparse de esta ley de amnistía, que es bastante poco realmente. Entonces, en términos prácticos, tendríamos que esperar todo este proceso, no sé, estaríamos hablando de finales de este año o tal vez el próximo, para ya ver efectos prácticos, pero además con sus consideraciones, y además lo que llama mucho la atención es que no es de que salga usted, disculpe, sino que también si hay algún daño se tendrá que reparar. ¿Así es este asunto? Sí, es correcto. De hecho, yo comentaba, el 1% del total de los narcomenudistas, como ejemplo, en su total, el 15% aproximadamente de los internos por delitos federales podrían tener un beneficio, es decir, no el 85% de la población general. Es decir, solamente el 15% podrá ser beneficiada con la ley de amnistía en materia federal, mientras no reglamenten los estados, y el 1% de, por decir algo, para que tengan una noción más o menos del porcentaje de un total de personas que están involucradas en el narcomenudeo, por decirte algo, están beneficiadas por esta ley. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos, inclusive lo que podría ser el aborto, son delitos que se encuentran regulados por las leyes locales. Esto implica que al emitir la ley de amnistía, pues no sean beneficiados inmediatamente, sino solamente marca el camino que se seguirá a través de los estados para poder regular esa situación y poder beneficiarlos conforme se vaya legislando. Esto pues genera un retraso inmediato de la aplicación de esa misma ley, por cuanto a la posibilidad de que la gente pensara que fuera de forma inmediata, pues no, la misma ley establece limitaciones como es el análisis de su propuesta durante 4 meses o hasta 4 meses para poder emitir su libertad. Pero por otro lado, la creación de la propia comisión que el Ejecutivo debe realizar para poder analizar esas propuestas, pues también lleva tiempo. Es decir, esto no va a resolverse por lo menos en los siguientes 6 meses. Eso va a llevar un tiempo para poder evitar para poder emitir las resoluciones de manera individual de cada uno de los internos para poderlos beneficiar. Correcto, muy bien explicado, ya entendimos ahora. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Evaristo. Buenos días, buen día. Buen día, gracias.